¿Cuáles son las posturas de los gremios frente a esto? Si bien se ratificaron los paros de esta semana, el paro de 48 horas para jueves y viernes, que se ratificó y que se va a llevar adelante. Queremos conocer más a fondo sobre qué se está hablando frente a esta nueva propuesta que hace el gobierno provincial. Tenemos la comunicación telefónica con Juan Carlos Cretas, es miembro paritario de ACMER. Juan Carlos, muy buenos días, bienvenido a Radio Integral. Nicole te saluda. Hola Nicole, buen día y buen día a todos los oyentes ahí de Radio Integral. ¿Cómo estás? Contanos, bueno, sobre frente a esta nueva propuesta que hace el gobierno. Ya la estuvimos repasando hace un ratito. Bueno, ¿cuáles son las primeras impresiones que dan a los miembros que representan a ACMER? Bueno, mira Nicole, acá la cuestión es que nosotros presentamos una demanda. Bueno, esa demanda en realidad se cumple en parte, o sea, no en su totalidad. El hecho de que la suma fija iba a ser, digamos, no remunerativa, no bonificable. Hay un cambio, pero, digamos, dentro de ese cambio no está contemplado ese punto que ahora, bueno, en realidad en la última parte, o sea, en el último pago, por eso habla de una quinta parte de la suma prevista, o sea, de los 200.000, que en realidad serían 40.000, serían recién de carácter remunerativo bonificable en enero 2025. Sí. Nosotros siempre hemos rechazado la suma, digamos, en negro, o sea, suma fija, que no son remunerativas ni no bonificables, porque en realidad esto no impacta, digamos, en lo que es el salario. Eso es por un lado, o sea, siempre fue así, o sea, nosotros hemos luchado para que el salario docente siempre esté en blanco y aparte, en realidad la constitución de la provincia no lo permite, o sea, que se tenga, digamos, códigos en negro en un recibo de haberes. Eso cuando se reformó la constitución, eso está. Lo que sí nosotros planteamos es que tampoco estuvo dentro de esa propuesta el desfasaje que hubo en el primer semestre de este año, o sea, 2024. ¿Qué cuánto es? Y mira, depende de dónde lo tomes. O sea, nosotros hablamos que también ha quedado, no solo del primer semestre, sino que también ha quedado una parte de diciembre. Sí. Eso, digamos, quedó dentro de que en algún momento se iba a tratar de arreglar, entre comillas, y bueno, eso fue quedando, y si nosotros tomamos solamente los 6 meses, hablando de un valor real, estamos hablando de entre el 6 y el 7%, tomándolo a valor de junio. Si lo tomás a valor de enero es un 9,3, y si lo tomás a diciembre es un 11. Por eso son distintos valores, depende de dónde se tome, digamos, para el cálculo. Claro, pero igualmente sobre ese porcentaje, en la diferencia que pueda llegar a ser o por donde se pueda tomar, sobre eso no se hizo mención en la propuesta. Bueno, en realidad nosotros hicimos ese planteo, por eso es lo que te digo, Sí. O sea, que de eso no se habló, o sea, respecto a lo que era la pauta salarial y la inflación acumulada en el primer semestre. Y bueno, respecto a eso, como estuvo presente el ministro, hizo una propuesta que dentro de los primeros 15 días del mes de agosto se concrete una composición de una mesa técnica con representantes de cada sector, a fines de consensuar una cifra de recomposición, porque viste que por ahí se hablan de distintos valores, como te dije recién, y bueno, eso sería lo que propuso como para, digamos, componer una mesa técnica y consensuar esa cifra de recomposición salarial que comprendería para el primer semestre. Eso estaría también dentro de esa mesa, no solo integrado por los gremios docentes, sino también de los estatales, o sea, también ver si se podía, digamos, reunirnos dentro de esa mesa también con los compañeros de ATE y UPCN, que serían, digamos, del otro escalafón estatal. Bien.
Bueno, eso es, digamos, lo que está, o sea, no lo que salió del Congreso, que vuelvo a reiterarte, esos 2 puntos aparecen ahora, pero bueno, dentro de estas cuestiones hay, ¿cómo te puedo decir? Hay una definición del Congreso donde indudablemente para que esto se subsane tiene que haber otro Congreso, o sea, claro. nosotros no podemos bajo ningún punto de vista de poder decir que se acepta o se rechaza esta propuesta, porque hay una definición concreta del Congreso donde tenía los puntos de demanda, y eso, bueno, como te dije recién, hay algunos que están, otros que no están, entonces por ahí, digamos, lo que nosotros por ahí decimos, bueno, es una previsibilidad si se hace en cuanto a la parte semestral, que también hay otra de las cuestiones, porque por ahí cuando habla de que se va a dar, digamos, los valores que dé la inflación desde agosto hasta diciembre, sí. No es lo mismo que se dé ese valor mes a mes a que se dé con respecto a la inflación acumulada, porque eso va quedando un desfasaje, así como ha quedado respecto a el primer semestre, claro. Porque no es lo mismo una inflación sumada que una inflación acumulada, porque en realidad lo que está diciendo el gobierno es que todos los aumentos que se den a partir de agosto estarían tomados como base de junio. ¿Qué quiere decir esto? Que el primer mes, ahora es julio, sería real, o sea, ese 5% que está dando sería real porque fue, digamos, tomado del mes anterior. Entonces, de esas maneras sí se da que el valor que dé el INDEC estaría reflejado en cuanto a la inflación de cada uno de los meses. No sé si se entiende por ahí. Sí, se entiende. No es lo mismo a que yo te diga que en el mes de septiembre, por dar un ejemplo, sea del 4%, y te dan un 4% tomado a base de junio, ya no es un 4%. Claro. Ya es menos. Entonces, por eso nosotros también queremos tener esa previsibilidad que si se otorga dentro de esos parámetros, a fin de año también nosotros tengamos lo que pasó ahora en el primer semestre, o sea, digamos, ese reconocimiento de desfasaje de lo que es la pauta salarial con la inflación acumulada, digamos, de todo el periodo, ¿no? Sí, te consulto, Juan Carlos, porque otra de los puntos en los que se hablaba en algún momento, en alrededores al Congreso anterior, era también el reclamo a este 3% adicional que se va a descontar con respecto a los aportes jubilatorios. Sobre eso también hay un reclamo desde los trabajadores docentes para que eso esté incluido también en esta propuesta salarial, o en qué queda ese reclamo, ese otro reclamo. Bueno, sí, nosotros vamos a seguir reclamando. Lo que pasa es que hay una ley el cual, o sea, le permite al Estado provincial en situaciones complejas o de crisis de poder aumentar ese, digamos, valor del 3%. Yo te hago un poquito de historia, si vos tenés un poquito de tiempo, como para entenderlo a esto. En el año 1995, en el gobierno de Moyne, o sea, del gobernador Moyne, que hubo, digamos, en este caso una situación de emergencia, llamémosla así, una ley de emergencia, en el cual a partir de julio del año 95 hasta julio de 1999 aumentaron el importe de el aporte jubilatorio del 16 al 19. En el año 2002 hasta el año 2004 también hubo un aumento del 16 al 18%. O sea, esto, entre comillas, no es nuevo, por eso es que tiene un uno antecedente, que si siempre uno propone la misma receta y no se llega a un resultado favorable, entendemos que también hoy al aplicar esto es un parche del cual dentro de un tiempo vamos a estar exactamente igual. O sea, entendemos que la caja tiene un déficit, entendemos que hay que hacer algo a la caja, pero como por ahí uno lo plantea, justamente en este momento donde a la parte docente se le sacó el FONID y la conectividad, indudablemente hoy aplicarle un 3% de aumento
al valor de aporte jubilatorio, indudablemente eso achica los salarios, y hoy por hoy nosotros estamos hablando de que por más que hoy llegue a 430.000 el salario del que recién se inicia, con 2 salarios de docente no se llega a cubrir la canasta básica. Entonces, hoy estamos hablando de 880.000 pesos la canasta básica, y hoy de 430.000 multiplicado por 2 tenemos 860.000. Indudablemente todo esto lleva a un análisis y bueno, y seguir luchando para tratar de recomponer el salario docente en serio, o sea, porque eso también, al llevar el salario de 3.79 el mínimo a 4.30, hace un achatamiento hacia todos los otros sectores que están, digamos, en los porcentajes del 10, del 15, del 30, y bueno, y así sucesivamente, donde eso también tiene un impacto, donde indudablemente al elevar el mínimo, lo que se eleva dentro de ese periodo, que en realidad es el mínimo, que antes se hablaba de el que recién se inicia hasta llegar a los 5 años, hoy ya lo supera, porque es un valor donde se lo pone en un código, y ese código, a medida que va aumentando la antigüedad, desaparece. Entonces eso también, digamos, hace el achatamiento hacia el sistema educativo, digamos, y hacia todos los docentes en general. Sí. Probablemente sí. Todo esto, bueno, hay que seguir tratando de ver cómo, porque, el escalafón docente se ha tocado tanto que hoy por hoy, o sea, hay tanto desfasaje, digamos, en lo que hace referencia a salario en todos los sectores. Pero eso hace a que en algún momento nos sentemos, bueno, estamos dentro de una comisión donde estamos viendo cómo reformar el nomenclador, porque, por ejemplo, con la venida de o la incorporación de las NEP, bueno, eso también generó un desfasaje en cuanto a los docentes de jornada simple con jornada completa. También hay una cuestión respecto a los supervisores, o sea, hay montones de cuestiones que hacen en cuanto a los reclamos que están haciendo los compañeros, y están en todo su derecho y en todo, digamos, sus cuestiones que hacen en cuanto a la función y en cuanto al trabajo que realiza, ¿no? Sí, totalmente. Juan Carlos, te consulto, frente a esta propuesta que hizo el gobierno ayer a la tarde, ¿cuándo habrá una respuesta del gremio? Bueno, mira, yo viajé anoche, o sea, después de la reunión. Bueno, hoy va a haber un plenario de secretarios generales, o sea, la Comisión Directiva Central con un plenario de secretarios generales de los 17 departamentos, y bueno, y ahí supuestamente se va a tomar una definición, y respecto a esta propuesta, que nosotros, como te dije recién, se valora porque hay una previsibilidad. Nosotros no queríamos estar, digamos, dentro de de todos los meses o cada 2 meses estar reuniéndonos para ver qué es lo que podemos, digamos, tener respecto a la recomposición salarial. Pero esta pauta que, digamos, presenta el gobierno, hay que trabajar, o sea, esa pauta salarial, donde nosotros lo que, como te dije anteriormente, también dentro de eso incluye la garantía para el segundo semestre, o sea, en similitud, como te dije, al primer semestre, y que prevea solucionar ese desfasaje que se va a encontrar desde agosto hasta diciembre. ¿Y a qué hora está previsto este plenario? Y bueno, la verdad que ahí ya no te sabría contestar. Creo que se iba a reunir ahora a la mañana, cerca del mediodía, no sé, porque se iba a hacer vía Meet con los secretarios generales de todos los departamentos, o sea, la Comisión Directiva Central. Nosotros lo que planteamos ayer, para que te quede claro por ahí, es que nosotros no contábamos con posibilidades materiales de poder responder en ese momento. Claro. Por eso es que hoy a la mañana se estaría notificando respuesta, o a lo sumo a la tarde, con un comunicado, o sea, de lo que realmente, digamos, surja de esa reunión, como te dije recién. Bien. Yo no te puedo adelantar nada porque en realidad eso, digamos, no estoy yo dentro como para estar presente en esa reunión por mí, porque, vuelvo a reiterarte, es un plenario de secretarios generales, o sea,
en la Comisión Directiva Central con todos los secretarios generales de toda la provincia. Juan Carlos, te agradecemos muchísimo toda esta información que nos brindaste y por supuesto quedamos atentos a las novedades. Te mandamos un saludo grande. Bueno, Nicole, muchísimas gracias por permitirme este espacio. Bueno, espero que haya quedado claro. Sé que por ahí, digamos, el que está dentro de estos números más o menos entiende, pero yo por ahí te quería decir otra cosa respecto a lo que vos por ahí me planteaste en cuanto al 5%, o sea, en realidad por ahí con el aporte del 3%, o sea, ese 5% ya no se hace un importe real en el salario, sino que de ese 5% estamos hablando de un valor entre el 1 y el 1,5% que se refleja real en el salario. Por eso es que nosotros también insistimos en que esos valores, digamos, superen la inflación como se pidió en su momento en cada uno de los parámetros en cuanto a la inflación de cada mes. Así que bueno, te agradezco muchísimo por este espacio y bueno, espero que por ahí a los compañeros docentes y a la sociedad también le queden claro que nosotros no es un capricho de lo que nosotros estamos pidiendo, sino que en realidad es lo que merecemos o no, sino que tendríamos que ver cuánto es lo que realmente merece un docente cobrar y en función de eso poder trabajar y llegar a acuerdos, más allá de que hoy por hoy nos planteen que no hay plata, pero bueno, nosotros entendemos que el que está gobernando de alguna manera tiene que dar soluciones a cada uno de los problemas que existen, porque si hoy la caja tiene un déficit de de entre 15.000 y 20.000 millones de pesos, también existe una deuda a nivel nacional de alrededor de 154.000 millones de pesos, donde eso, según el gobernador, dice que lo ha hecho por intermedio de la justicia, y bueno, eso ayudaría también a poder sanear parte de lo que realmente tiene el déficit la caja. Lógicamente habrá que seguir trabajando en esto, pero estas cuestiones que hacen a los parches, como te dije anteriormente, que se han venido dando, indudablemente se ve que no ha dado resultado, por lo tanto habrá que buscar otra manera de poder llegar a equilibrar estas cuestiones que hacen al déficit de la caja. Muchas gracias, Juan Carlos. Buen día. Buen día, Nicole, y buen día a todos los oyentes de Radio Integral y bueno, a todo alrededor. La palabra de Juan Carlos Cretas, es miembro paritario de ACMER, nos explicaba más o menos cuáles son las primeras impresiones, las primeras posturas que están teniendo los trabajadores docentes frente a esta nueva propuesta que hace el gobierno provincial. Hoy hay plenario de secretarios generales donde van a definir de qué manera se va a tratar esta propuesta, si se va a convocar a congreso extraordinario, si se va a aceptar, si se va a rechazar. Tendremos que esperar para ver qué sucede en ese plenario de secretarios generales para ver cuáles son las novedades frente a esta nueva propuesta salarial que hace el gobierno provincial a los gremios docentes. Electrogar y Electrogar Más Confort presentan las noticias más importantes de la última hora en Radio Integral Maciá. Electrohogar, haciendo de tu casa un hogar. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate ahora. Un tribunal define si le abren el teléfono al fiscal que investigó el crimen organizado en Rosario. El fiscal Ederi está imputado por favorecer la impunidad de una informante en el caso Alvarado, lo que niega. Los fiscales piden acceder al contenido de su celular para ampliar la acusación. La defensa argumentará por qué no debe hacerse. Petovelo faltó a la reunión de gabinete por la tensión con Caputo. La ministra de Capital Humano se reunió con Macri.